Muy bien, señoras y señores, damos comienzo en este momento a la segunda parte de este gran seminario de energía solar a nivel latinoamericano y también mucho más allá, hay que reconocerlo, ¿ah? Nos están viendo en Europa, en Estados Unidos, por supuesto que en distintos países de Latinoamérica. Y acá en nuestro país ya tenemos una cantidad enorme de seguidores, me dicen hasta hace un rato que al menos 400 seguidores nos estaban viendo a través de nuestras redes sociales. Les comento que se van a comenzar a cerrar las puertas de forma hermética para que no entre ni un ruido ni nadie más. No, no es así, pero los queremos invitar por favor a tomar asiento, a disfrutar de este siguiente segmento que viene buenísimo. Ya se los había anticipado. Perspectivas de la generación distribuida es lo que viene a continuación. Luego, financiamiento de proyectos solares. Me imagino que muchos de los que están acá vienen por el tema de financiamiento. Y nuevas tecnologías en la industria solar. Además, a toda la gente que en este momento esté sentada y atenta a este panel, vamos a tener distintos sorteos, pero solamente para la gente que está sentada en este momento ya. Así que son 3 sorteos que van a realizar algunas de las empresas auspiciadoras y son muy buenos premios, ¿eh? Así que se los anticipo. Mientras se prepara nuestro siguiente panel, permítanme por favor agradecer nuevamente a nuestro main sponsor en el hosting de esta actividad. Gracias a ellos ha sido posible la realización de este hermoso evento. Por cierto, también a Flux Solar, que nos ha acompañado año tras año en este tipo de actividades. A Huawei, también Tritec, Sfera Energy, Sungrow, Fronius, Siemens, SMA y Lenergy. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, por ser nuestros sponsors y por permitir que esta actividad tenga la luz que requiere. Muy bien, vamos a solicitar, por favor, a quienes están todavía en el fondo del salón, tomar asiento porque queremos recibir con el respeto que se merece a nuestro siguiente panel. Permítanme invitar, por favor, a nuestra moderadora. Ya la conocen. Ella es la directora de Estudios y Regulación de Asesol, Aura Rearte. Voy a moderar yo. ¡Ay! Sí. Vamos a hacer un cambio y voy a moderar yo. Y viene Teresita, entonces, y ella será la moderadora. Bienvenida, Teresita. Gracias por participar. Esto es así, ¿eh? Un poco de redes sociales, un poco de espontaneidad. Además que por la cercanía también que tenemos con ustedes. Bien, seguimos entonces un profesor, Rodrigo Palma de CERC Chile. Lo invitamos a tomar asiento también acá. Y él, bueno, va a tomar asiento, por cierto, en su oficina porque él está en su posición virtual, nos acompañará desde su oficina. A Francisco Martínez Conde, jefe de la Unidad de Apoyo Regulatorio del Ministerio de Energía, ya se acerca por acá. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Catherine Holek, presidenta de SIGRE Chile. ¿Dónde estás, Catherine? Bienvenida, Catherine, por favor. Muchas gracias también por acompañarnos. Don Nelson Delgado, director general de Asolmex de México, quien nos acompaña de manera virtual y creo que ya lo estoy viendo por ahí en nuestro monitor. Muy bien, a todos ustedes, bienvenidos, gracias por participar. Les repito el panel, perspectivas de la generación distribuida. Ya, y Daniel Olivares, también de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien se nos ha sumado también. Gracias, Daniel, por acompañarnos. Y también va a estar Aura, por supuesto. Un aplauso para todo este maravilloso panel que hemos ido rearmando en este minuto. Gracias también a las personas que están en el fondo del salón por su respeto y su silencio. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Buenas tardes ya a todos los que están aquí desde la mañana y los que acaban de llegar. Gracias a este tremendo panel. Laura me quedó un poco lejos, pero... Y los que están conectados vía remota, veo a Rodrigo. Creo que solo Rodrigo está vía remota, ¿no? Sí. Bueno, como
Como saben ustedes, el título del panel se llama Perspectivas de la generación distribuida, ¿ya? El panel anterior también hablamos de generación distribuida, pero en particular en este panel nos vamos a concentrar más en lo que tiene que ver con regulación y con infraestructura, que es una parte clave de la generación distribuida, ¿ya? Principalmente infraestructura de la red de distribución y de transmisión zonal, en la que, adelanto un poco la conversación, estamos teniendo problemas importantes, digamos. Entonces, la idea de este panel, y como yo lo había conversado con algunos de ustedes, es que discutamos un poco cuáles son los problemas que estamos teniendo y cuáles son las soluciones que ustedes ven a estos temas que nosotros en Asesor lo hemos discutido largamente. Como saben ustedes, en Asesor nosotros tenemos comités según tecnología, según mercado. Dentro de esos comités tenemos el comité de autoconsumo y el comité de PMGD, ¿ya? Como bien saben ustedes, ambos tipos de proyectos se conectan a la red de distribución, ¿ya? Lo que hoy en día está causando que básicamente ambos segmentos compitan entre ellos. O sea, al conectar un PMGD se deja de conectar un net billing. No podría decir viceversa porque en la práctica no es así, digamos. Lo que nos tiene como asesor bastante preocupados, se lo hemos manifestado a Francisco, a la Katy, a Daniel, hicimos un estudio, digamos, en Asesor para ver la situación actual de la ocupación de la infraestructura de distribución y cuál es la posible solución que le podemos dar para que ambos segmentos convivan, ¿ya? Lo mismo desde el punto de vista de la regulación, ¿ya? La ley de medios energéticos distribuidos para nosotros era clave, digamos, en cuanto a que iba a regular un poco esto y iba a fortalecer la regulación de la generación distribuida, pero como bien saben también, la tramitación de esa ley se suspendió. Entonces, un poco esa es la temática del panel. Yo voy a dar algunas cifras solamente y luego vamos a empezar a conversar sobre esto. La capacidad instalada acumulada en el billing a enero del 2022 es de 110 megawatts, siendo PMG más PMGD un total de 2,02 gigawatts, y en la capacidad instalada de proyectos de autoconsumo es de 40 y... Me pierdo aquí con el balance que me hizo la Aura, pero después la Aura nos va a poder aclarar los números, ¿ya? Daniel hizo un estudio bastante importante para Asesor, en el que también con Daniel Gutiérrez, que es abogado, analizaron, digamos, la penetración de la generación distribuida en la red de distribución, sacaron ciertas conclusiones, como que la instalación de generación distribuida a nivel de distribución en baja tensión es aproximadamente un 62% de la capacidad de alojamiento definida para dichas redes, bastante. Y en el caso de los recursos energéticos distribuidos en alta tensión de distribución, el escenario base instala cerca de 5.1 gigawatts de generación distribuida al año 2040, sumando alrededor de 2,7 gigawatts de almacenamiento en distribución, ¿ya? Escenarios donde se limita el desarrollo de recursos energéticos distribuidos, ya sea por barreras regulatorias o incorrecta alineación de incentivos en el mercado, podría significar un sobrecosto sistémico de hasta 1,5 millones de dólares. ¿Ya? Muchísimo. Entonces, quiero darle la palabra primero a Laura, que nos va a aclarar un poco los números. ¿Ahí? Sí. Ahí. Nada, como para redondear un poco las cifras, que ahí en el balance está contenido no solo la generación tipo net billing, que son, ahora vamos como en 140, vamos por ahí un poquito, sino que además están los proyectos que son de autoconsumo pero sin inyección. Y ahí aprovechamos de plantear
inmediatamente la dificultad de la información, como decían el otro día, de hecho Rodrigo Palma justo fue quien lo planteó, de la confiabilidad de la información. En este caso son proyectos que están o aislados de la red o que no inyectan, y por lo tanto, como entre comillas no afectan a la red, entonces estaban teniendo un rol inexistente, porque como se veía que no afectaban, entonces no se exigía su declaración. Eso ahora está cambiando y Francisco no sé si tendrá mejor la información, pero desde mayo, junio ya debiera empezar el nuevo trámite eléctrico que efectivamente haga que tengamos esa información más firme. Pero solo para complementar ese dato y también agregar de la cantidad importante de PMGDs que hay hoy, todos los que están en proceso, que se van a construir entre el 2022 y 2023, entre 2,5 gigas es lo que se espera, entre que termine el proceso de declaraciones de construcción, etcétera, un gran if, pero con todo el interés, así que eso debiera concretarse y hacer crecer mucho más esa cifra. Ahí con eso... Gracias. ¿Se me escucha? Ahí. Francisco, cuéntanos cuáles son los planes. Bueno, hemos conversado varias veces y te hemos planteado varias veces esta problemática en que necesitamos regulación que permita la expansión de la transmisión zonal, porque obviamente la red de distribución hoy en día, como saben, los PMGD pagan las horas de adecuación o ampliación de la red, pero estamos tomando la transmisión zonal. ¿Tienen planes de modificar el reglamento de transmisión o cómo ven ustedes que se podría solucionar este tema? Sí, primero agradecerle a Asesor por la invitación al seminario. Qué bueno poder vernos en persona nuevamente. Hace tiempo que no teníamos la oportunidad, así que súper agradecido. Respecto a tu pregunta, Teresita, efectivamente es un desafío que teníamos pendiente y que estamos analizando. Pero ahí quería plantear una idea de que no necesariamente tenemos que partir planteando a priori cuál es la solución que creemos que es la más eficiente, sino que entender que podrían haber distintas soluciones para abordar el mismo problema. Obviamente hoy día tenemos la complejidad con las energías renovables, sobre todo energías variables, no solo en tema de transmisión para trasladar la energía de un lugar a otro, sino que también para trasladarla temporalmente, ¿cierto? Muchas veces las congestiones que tenemos son en ciertos intervalos horarios y no necesariamente estamos haciendo entonces un uso, no sé si óptimo, pero un uso más eficiente de la infraestructura que tenemos existente. Y obviamente para eso hay varias soluciones. Hemos hablado y se ha comentado en los paneles anteriores el almacenamiento, distintas tecnologías de almacenamiento, la misma gestión que puede hacer desde la demanda. Y ahí la lógica que nosotros queremos abordar es no necesariamente apuntar a una regulación que desde ya predefina cuál es la solución que hay que establecer, sino que trate de resolver el problema. El problema es que hoy día tenemos cierta capacidad solar que no estamos siendo capaces de gestionar temporal y espacialmente. Entonces, ¿cómo habilitamos un marco que permita que cualquier alternativa que sea capaz de solucionar ese desafío y que sea eficiente, se instale dentro de la matriz? Entonces, por eso va un poco más allá que solo pensar en cómo colocamos más líneas o más subestaciones, ¿cierto? O agrandamos las líneas de las subestaciones, sino que cómo creamos un entorno que sea un poquito más abierto y que permita distintos tipos de soluciones dependiendo de cuál es la más conveniente, ¿ya? Y lo otro que quería aprovechar de mencionar, porque ya lo había mencionado Aura en su intervención recién, es que nosotros estamos de acuerdo en que no podemos seguir con un esquema donde hoy día tengamos distintos tipos de proyectos y cada uno se realiza con su propio marco. Tenemos PMG por un lado, tenemos NetBilling por otro, tenemos autoconsumo sin inyección por otro. Nosotros creemos que al final del día todos apuntan al mismo objetivo y presentan los mismos beneficios, que es obviamente instalar generación mucho más cerca del consumo, ¿cierto? Y que la misma gente tenga la oportunidad de empoderarse y hacerse parte del desarrollo energético. Por eso es que nosotros en su minuto planteamos esta idea de hablar de los medios energéticos distribuidos, que hubiese un marco regulatorio que en realidad contemplara todos estos esquemas, que hubiese ojalá procedimientos comunes para todos ellos, para que no exista esta competencia, sino que al final del día logremos desarrollar una red que colaborativamente sea capaz de alojar a todas estas soluciones, ¿cierto? Entendiendo que cada una tiene un foco distinto. Tenemos proyectos que van a estar dedicados a comercializar y vender energía, otros que van a estar más focalizados en el autoconsumo, pero si logramos crear un marco que entienda que todos estos proyectos se tienen que desarrollar de manera conjunta, podemos tratar de superar esa barrera de competencia que existe hoy en día, ¿cierto? Y que muchas veces provoca que un proyecto no se pueda desarrollar porque sí se desarrolla otro.
Y ahí, ya lo mencionaron previamente, estamos trabajando en distintas líneas de trabajo, algunos cambios regulatorios que queremos hacer. Hoy día tenemos algunos proyectos de ley presentados en el Congreso que estamos analizando a ver cómo hacerlos avanzar y que van en esa línea de tratar de mejorar la infraestructura de la red de distribución para alojar estos proyectos. Por ejemplo, el mismo proyecto de impulso a las renovables tiene un cambio en la regulación de la generación distribuida de pasar este esquema de obras adicionales por tarificar, cosa que la distribuidora se haga responsable de ampliar la red para poder alojar estos proyectos y por lo tanto que todo eso quede tarificado, ¿cierto?, dentro de nuestro esquema regulatorio. Y obviamente estamos súper abiertos a cualquier otra alternativa y propuesta que surja desde la academia, desde la industria, desde el sector en general, a ser creativos y entender qué soluciones podemos plantear para poder superar estas barreras, porque ya lo bueno es que superamos la etapa en que teníamos que probar que la generación distribuida tiene beneficios, es eficiente económicamente, ya eso está superado, lo sabemos. Ahora la pregunta es cómo masificamos, ¿cierto? Y ahí es donde están los desafíos y tenemos varias cosas de las cuales hacernos cargo, pero solo plantear que desde el Ministerio estamos súper abiertos y disponibles a analizar cualquier alternativa y estamos trabajando en un plan de trabajo para estos 4 años para tratar de superar tanto los desafíos regulatorios, pero también de información, operativos, etc. Así que eso. Gracias, Francisco. Vamos a ver qué dicen los que sufren estos dolores. La Katy. La Katy es asesora de conexión de proyectos y trabajó mucho tiempo en SAESA y por lo tanto sabe perfecto cómo se sufre con esto, digamos. ¿Se escucha? Me quedo, y te paso la pregunta así, Katy. Dice Francisco y no me cabe duda que es así, que una solución es la gestión de la energía. Entendiendo gestión de la energía, corrígeme si me equivoco, como almacenamiento más bien. Sí, amplio, pero partamos por el almacenamiento, que permitiría en el fondo, obviamente hoy en día están todos inyectando a la misma hora y permitiría en el fondo desplazar las horas de inyección hacia la tarde-noche, ¿ya? Katy, ¿crees tú que esa es la única solución o necesitamos una alternativa al artículo 102 para expansión? A Francisco no le gusta, pero vamos a seguir insistiendo con esto porque creemos que, y ahí Daniel nos va a ayudar también, y parte de eso fue el estudio, que aquí hay una solución conjunta, no solo de infraestructura, sino que también de regulación. Eso, Katy, cuéntanos. Perfecto, Tere. Mira, voy a englobar un poco todo el tema como lo veo yo, partiendo porque sabemos que hoy en día tenemos una gran crisis energética, que necesitamos energía y a su vez tenemos problemas con la transmisión. Uno de los temas más grandes es la transmisión. ¿A qué nos lleva eso? Nos lleva a que tenemos que acercar la generación a la demanda. Y por eso es que es tan importante la generación distribuida. Ahora bien, hay varios temas que, feliz que el Ministerio lo esté abarcando, y siento que son un poco más a largo plazo, que incluye toda esta reforma a la ley de distribución, los medios energéticos distribuidos, pero hay cosas con las que podemos avanzar un poco más ahora, que serían algún tipo de propuesta. Por ejemplo, con el cambio en el precio estabilizado, se vino un boom de PMGD súper importante. Entonces, hoy en día tenemos un sistema en general que involucra varias instituciones que está colapsado. Y tenemos proyectos que están listos para construirse, pero sin embargo, todo lo asociado a los permisos, hablemos, no sé, CONAF, el SAC, el MIMBU, están colapsados con los proyectos y no se está avanzando tan rápido como uno quisiera. De la misma forma, las distribuidoras también están colapsadas, tienen una cantidad de obras adicionales que realizar importantísima, tienen falencias de contratista. Entonces pienso que lo primero y la acción más inmediata que deberíamos tomar es hacer un trabajo conjunto para que todo este tipo de instituciones den prioridad a los permisos de estas instalaciones de generación, específicamente los PMGD, que son los que se pueden construir más rápido, porque no involucran transmisión y no involucran una gran central. Entonces yo siento que hay un trabajo que se puede hacer inmediato y que puede ayudar a que tengamos inyecciones en muy corto plazo.
existen muchas centrales que están listas y que no pueden inyectar producto de obras adicionales. Entonces, ahí me gustaría hacer un punto muy importante. Y lo otro, como vamos hacia la electrificación de los consumos, vamos a la electromovilidad, vamos a grandes centros de consumo, vamos a tener demandas mucho mayores. Entonces, quizás el tema de la transmisión zonal, que es algo que de todas maneras tenemos que solucionar, hay que empezar a planificar. Hay que planificar la generación y planificar la distribución. Hoy en día yo quiero hacer un PMGD, busco un terreno, veo si hay conexión, veo el uso tipo de suelo, etc. Pero, ¿qué sería mejor? ¿Que me digan dónde realmente se necesita ese PMGD? ¿Dónde está la demanda? Una planificación asociada a la distribuidora, al coordinador, a la CNE, no sé, la figura no la puedo inventar yo, pero la planificación de la generación y de la distribución, incluyendo los net billing, me parece que es trascendental. O sea, para allá tenemos que ir. Tengo mi torpedo, perdón. Bueno, con respecto a las congestiones, ahí la Tere dio en el clavo, el almacenamiento nos va a ayudar mucho, porque hoy en día las congestiones son a las horas de sol, y con el almacenamiento vamos a poder disminuir eso, pero sin embargo vamos a seguir teniendo congestiones. Y hay un artículo, que yo no soy abogado, pero en el reglamento de transmisión y de planificación de la transmisión, que dice que se pueden proponer obras de expansión producto de PMGD. Si no me equivoco, el artículo 88. Bueno, eso lo vemos por interno, pero sería muy interesante que se pudiera hacer eso, o en su defecto se pudiera implementar una forma de que el artículo 102 se pueda aplicar para centrales conectadas en distribución. Eso, perdón si me extendí mucho, pero me desahogué. Perfecto, Katy. Después te vamos a dar la palabra, Francisco, para que nos respondas todas las... Yo te advertí que esto iba a ser duro para ti, pero Rodrigo, no me he olvidado de ti, y te tengo una pregunta, pero para el final, pero vamos a preguntarle a Daniel qué opina, justamente porque también quiero meter un poco el tema de autoconsumo, porque la Katy habló de PMGD, me gustaría que Daniel nos comentara un poco de lo que es net billing. Que hoy en día su crítica es, mira, yo hago un proyecto y quiero inyectar mi excedente y no puedo porque hay un PMG que viene antes de mí, o porque la misma empresa de distribución me dice, no, mira, sabes que no queda capacidad, cuando lo queda, y eventualmente no va a quedar. Entonces, ¿cómo podemos, como dijo la Katy, planificar mejor la red de distribución? ¿O cuál es una manera eficiente de planificar la red para que ambos quepan, para hacer una buena gestión de la energía, para poder proveer la demanda que se nos viene con la electrificación del consumo, con la electromovilidad, que además con el nuevo proyecto de ley, los autos también van a poder inyectar energía a la red? Entonces, nos interesa saber tu opinión, que es técnica regulatoria a la vez. Sí, bueno, este estudio que realizamos hace un par de años, que comentaste algunas cifras para el Ministerio de Energía primero, pero que fue la base del estudio para ACESOL. Ahí lo que hicimos fue modelar en más detalle las redes de distribución para ver en qué medida la generación distribuida, separando PMGDs de net billing, era parte de la solución de largo plazo energética. Y ahí nos dimos cuenta que sumados ambos tipos de proyectos, en la solución eficiente, en el caso base, digamos, donde no había proyecciones demasiado optimistas de costos, ni de paneles, ni de baterías, ni de electromovilidad, ni nada de eso, veíamos que la generación distribuida podía ser hasta el 40% de la nueva generación al año 2040. Y si uno forzaba que las redes de distribución alojaran toda su capacidad de alojamiento disponible, el costo se mantenía prácticamente igual. Es decir, la solución era ISO-costo instalar el 60% de la capacidad de alojamiento o el 100%. Eso significa que eventualmente una solución eficiente podría incluir cerca de un 70% de generación distribuida dentro de toda la nueva generación.
Y frente a ese dato nos topamos con otra realidad, que es que si tuviéramos un recurso estándar, digamos, una gran planta que fuera a representar el 70% de la nueva generación eficiente, hoy es como que la estuviéramos tratando fuera de la planificación proactiva de la transmisión, porque no estaríamos construyendo las líneas para que ese recurso se integre, porque ese recurso se integra ahora en redes de distribución, pero las redes de distribución no se planifican para recibir de manera eficiente generación distribuida, sino que la generación distribuida tiene que estar buscando holguras dentro de la red. Y bueno, y ahí está la discusión de a quién le corresponde utilizar esas holguras, si es a los PMGD o el net billing debería tener cierta prelación sobre el PMGD. Yo creo que es una discusión válida de tener, la ley no es clara al respecto, pero hay ciertos principios que uno puede establecer en ese contexto. Pero por sobre todo a mí me parece que lo que está trabando el desarrollo eficiente, o sea, si estamos viendo que lo eficiente desde el punto de vista centralizado, esto sin considerar precio estabilizado, es considerando como que el PMGD o el net billing entra a competir con una gran planta, ¿ya? Incluso en ese escenario entra un 60-70% de generación nueva tipo net billing o PMGD. Y la razón por la cual no estamos viendo eso es porque existen barreras, ¿cierto? De tipo regulatorio y también del punto de vista de poca alineación de intereses, ¿ya? E incentivos. Y creo que es clara la falta de alineación de intereses e incentivos de las empresas distribuidoras con los desarrolladores de generación distribuida, ¿ya? Y no tiene sentido porque es algo beneficioso para la sociedad. Entonces lo que deberíamos tratar de avanzar y que es un esfuerzo que el estudio que realizó el Ministerio hace ya 3 años sobre la distribución lo identificó claramente, es que la empresa de distribución debería tener todos los incentivos para desarrollarse y albergar de manera eficiente la generación distribuida, y no solo eso, sino que además aprovechar el hecho de tener recursos distribuidos para cumplir otro de sus principales objetivos, que es mejorar la resiliencia o la confiabilidad de las redes de distribución. Muchas gracias, Daniel. Justamente esos son los objetivos que tenemos hoy en día como asesor, digamos, bajar esas barreras de la forma más eficiente posible para todos. Y ahí voy contigo, Rodrigo, a ver si la mesa técnica me ayuda poniendo a Rodrigo ahí para que ustedes lo vean también. Porque yo lo veo, pero bueno, ahí va a aparecer Rodrigo, pero uno de los temas de cómo masificamos o de los efectos de masificar la generación distribuida, tanto de PMGD como net billing, al coordinador no le gusta mucho esto. Lo sabemos todos. Se genera un desorden, y más cuando, que es a lo que empuja el net billing, a ser prosumidores. O sea, no solamente a un autoconsumo, sino que también poder inyectar y en cierto modo vender esa energía, digamos, que hace una doble función de gestión de la demanda, digamos, de los clientes regulados, y también de aporte, digamos, de energía a la red, ¿ya? Pero ¿cómo operamos, digamos, esta cantidad de nuevos participantes en la red? ¿Será necesario un coordinador especial para distribución? Dejo la pregunta. Yo soy abogada, así que corríjanme si estoy diciendo una locura. En el fondo, ¿cómo masificamos la generación distribuida tanto a nivel de net billing como de PMGD, sin afectar el sistema, digamos, sin afectar a los clientes regulados? Porque también yo pienso del otro lado, claro, ampliamos la transmisión zonal, y ¿quién paga? No tiene por qué pagar los clientes regulados, digamos, debiera pagarlo también la demanda. Entonces, cuéntanos, Rodrigo, cómo ves tú y qué falta o qué deberíamos hacer para masificar la generación distribuida en Chile. Bien, quería confirmar que se escucha bien. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Primero que todo, muchas gracias por la invitación y saludos al resto de los panelistas, y una lástima no poder estar hoy día por allá físicamente. Quería primero aclarar que no se trata de lo que le gusta o no le gusta al coordinador, se trata más bien del concepto que levanta Daniel de qué es lo que es mejor para la sociedad, y una vez que uno se forma las convicciones por señales, deberían generar las políticas públicas que permitan
que los incentivos estén de una forma tal que haya un movimiento hacia decisiones de los distintos actores a impulsar esto. Hoy día la convicción es que la generación distribuida es una gran opción para Chile, pero quería cambiarle el término. Hoy día yo creo que de a poco tenemos que dejar de hablar de generación distribuida o de PMGD y net billing, que es bastante eléctrico. Hoy día lo que nosotros vemos que la gran oportunidad para Chile son las soluciones energéticas descentralizadas, que incluso van más allá de la electricidad. Tenemos una tremenda oportunidad de incorporar la energía que tenemos a nivel local en procesos productivos, tanto en su forma eléctrica como en su forma térmica, luz directa, etc. Y eso es un poco lo que pensamos que debiera ser un gran movimiento que tiene que iniciar el país hacia eso, no porque quiera reemplazar las grandes plantas de generación. Los números que mostraban, ¿cierto? Hoy día estamos en Chile en un nivel 0,1 versus 5, hablando de gigawatt, o 0,1 versus 15 prácticamente, tomando todas las energías renovables. Eso es lo atrasado que estamos en nuestros esfuerzos por impulsar soluciones energéticas descentralizadas. ¿Cómo lograrlo? Que un poco para no eludir la pregunta, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero queríamos resaltar que hoy día hay barreras importantes que también son de costo. Nosotros en la experiencia que hemos llevado en distintos lugares en Chile, particularmente en Arica y Parinacota, sale bastante más caro todavía realizar soluciones locales, porque no hemos explotado las sinergias que existen entre las grandes plantas, por ejemplo, solares, y las pequeñas plantas solares. Algo ha ayudado que exista ese mercado, pero no estamos explorando la sinergia. ¿Por qué no se puede usar un string de una gran planta solar adquirido por una gran empresa o en el marco de ese proceso de adquisición para una comunidad? La gracia de la energía solar, a diferencia de la eólica, es esta modularidad que permitiría generar esos vínculos y aprovecharlos de manera que la diferencia, en vez de que me salga 4 en vez de 1, me salga 2 en vez de 1, con todas las otras ventajas que acarrea la generación distribuida, de evitar transmisión, de tener una serie de ventajas también por el lado del proceso de operación y mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, poco nuestro mensaje es: llevemos a la máxima expresión como oportunidad para nuestro país las soluciones energéticas distribuidas. Necesitamos políticas públicas, necesitamos muchos proyectos demostrativos. Los proyectos demostrativos creemos que son una clave para romper mitos, y esos proyectos demostrativos tienen que ser una mezcla público-privada para que haya seguimiento, se generen bienes públicos. IU Solar, que es un proyecto que acabamos de terminar en Arica y Parinacota, ha tratado de impulsar eso. Si entran a la página de existan bienes públicos, saber qué permiso. No puede ser que un pequeño proyecto de algunos kilowatts tenga la misma cantidad de permisos de una planta grande de 100 megawatts. Y esos son barreras que obviamente hacen que no sea una sorpresa los números que decíamos antes. Entonces, terminando, hay que generar centros de investigación y aplicada para soluciones energéticas específicas, descentralizadas. Tenemos que tener esto como oportunidad porque no sabemos las incertidumbres, como lo comentábamos en un panel hace un par de días. Estamos en un mundo lleno de incertidumbres y el país tiene que tener todas las opciones habilitadas para poder enfrentar esa incertidumbre. Y las soluciones energéticas descentralizadas es una de las 3 grandes herramientas que tienen los países para enfrentar la incertidumbre en el mundo energético. Así que disculpen lo general, pero en el marco, para no tomar más tiempo, lo dejo hasta ahí por ahora. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Completamente de acuerdo, no solo hablar de energía eléctrica, sino en general de todo tipo de energía. Ya sabemos el problema que tenemos principalmente en Chile con la contaminación debido a la leña. Entiendo que el proyecto de ley ayer pasó de etapa, digamos, creo que estaba en el Senado y pasó la etapa constitucional de biocombustibles. Entonces, eso, generación distribuida a todo nivel. Y aquí pasamos con un invitado internacional que tenemos, que es Nelson Delgado, de Asolmex, de la Asociación Solar de México. México, como algunos saben, ha sufrido últimamente con el tema de energía renovable. Me imagino que han tenido un duro año, digamos, entre el año pasado y luchando porque se siga fomentando la generación renovable, principalmente la solar. Entonces,
y a gran escala y mayor aún a nivel de generación distribuida. Por lo tanto, nos interesa, Nelson, que nos cuentes cuál es la situación actual de la generación distribuida en México y cómo ven ustedes que son las medidas que se debieran tomar para masificar, no solo en México, sino que en Chile, Latinoamérica, en el mundo, la generación distribuida. Comienzo por preguntar, igual que Rodrigo, ¿se escucha bien mi audio ya? Bien, sí. Gracias. No sé si pueda compartir pantalla para contestar la pregunta y ahorita trataré de recorrer todos los puntos que pusiste. ¿Pueden ver ahí mi pantalla? Súper. Bueno, a ver, sí es cierto, la situación que vivimos en México hemos estado viviendo en México durante los últimos 3 años ha implicado un reto bastante grande. Entonces voy a mostrarles pero extremadamente resumido, cuáles fueron los cambios legales que se hicieron para tener el mercado que tenemos actualmente en México. Si bien podríamos regresarnos hasta los 90, cuando un par de años después de las primeras reformas de mercado de Chile, se busca una apertura parcial del mercado en México, muy modesta, nunca a nivel constitucional, sino hasta 2013 se hace una reforma constitucional. Deberíamos pues, reducirlo a la última década, como para entender el modelo de mercado que tiene México. Entonces, hay una reforma constitucional de 2013 que abre a la competencia la generación y la comercialización o distribución, el suministro, digamos, y eso es lo que da origen al mercado que tenemos actualmente. A partir de 2013, digámoslo en términos sencillos, cualquier inversionista privado puede generar electricidad. Y en el otro extremo, los consumidores, en teoría, podrían elegir su suministro. La verdad que esa segunda parte no fue tan radical, no fue tan abierta, no fue tan, efectivamente, tan profunda en términos de competencia. Entonces, me brinco la parte de utility scale, que son lo que pasó en las reformas de 2014 principalmente y el inicio del mercado eléctrico mayorista en 2016, que es un mercado nodal. Y si me centro solamente en generación distribuida, que viene efectivamente de la ley de 2014, se fijó un umbral para generación distribuida o digamos para la exención de permisos de generación distribuida, que es 0.5 megas. Entonces, ese es el modelo con el que operamos y digamos las dos principales reglas que sostienen ese modelo es el manual de interconexión publicado hace casi 6 años y las disposiciones administrativas que regulan la forma como los participantes entran a este mercado. Ahora, lo que es interesante es que si uno ve las cifras, bueno, y rápidamente, y aquí pues tampoco, como en el resto de los mercados, todo el mundo se copia la tarea, ¿no? Entonces, digamos que no hay aquí nada que no se haya implementado en otras latitudes, ¿no? Entonces, pues los modelos de contraprestación de estas figuras incluyen net metering, medición neta, facturación neta, net billing y venta total. Como lo vamos a ver ahorita en las cifras, la verdad, la abrumadora mayoría, ¿no? casi el 99% está, de los contratos que tenemos están en medición neta, están en net metering, ¿no? Entonces, decía yo que más allá de la incertidumbre que pues, ha sido pública e internacional que ha vivido México en términos legales, que ahorita abordo el tema, la verdad que las cifras no reflejan eso. O sea, lo cual a nosotros nos da mucho orgullo, porque quiere decir que a veces la realidad se impone a la ideología. Entonces, durante los últimos 5 años, México ha seguido, salvo el último año, México en términos de capacidad instalada de generación distribuida había estado rompiendo el récord de capacidad instalada año con año, ¿no? Esto se rompió, esta tendencia se rompió en 2021, precisamente por la incertidumbre regulatoria y porque existió una, diría yo, amenaza creíble, bastante creíble, de que se pudiera revertir la reforma constitucional de 2013 y México regresara a un modelo de monopolio verticalmente integrado. Entonces, si nos vamos antes de esa nube gris que nos cruzó el año pasado y que contaminó el principio del 22, pues todavía el 2020 tuvimos la cifra récord de crecimiento con 516 megawatts
adicionales de capacidad instalada. Al cierre de 2021, México tiene pues, un poquito más de 2 gigawatts de capacidad instalada, que ahorita voy a mostrar en el mapa, están distribuidos. México obviamente es un territorio gigantesco, y esto es importante decirlo porque a pesar de ello, en 6 estados se concentra la mitad de esta capacidad instalada, ¿sí? Entonces, la verdad que estaba siguiendo con mucho interés la discusión, porque, y entendería que dadas las preocupaciones que ustedes estaban manifestando de cómo financiar la red, dónde se ponen los incentivos para que efectivamente la expansión responda a las necesidades de la distribución de recursos y demás, me recordaba algo que de este lado también habíamos analizado cuando empezamos a ver esta tendencia en contra del mercado que inició hace 3 años, que es que muchas veces cuando diseñamos mercados eléctricos, pues nos creemos lo que decían los cuentos de Walt Disney, que es, y vivieron felices para siempre, ¿no? Bueno, los mercados eléctricos son seres vivos. Hay que seguirlos modificando, hay que seguirlos calibrando, hay que seguirlos estudiando, alineando y revisando los incentivos que no funcionan para efectivamente corregirlos. En México no tenemos un problema muy distinto del que ustedes tienen. A pesar de que estas cifras de generación distribuida están lejos de poder saturar la red. La verdad es que la red todavía tiene muchísima capacidad de recibir proyectos en esta escala. Algunos estudios de la propia Comisión Reguladora de Energía de México hablaban hasta de 20,000 megawatts todavía de capacidad en los circuitos de distribución. Entonces, por ahí no hay un tema. Pero decía que no tenemos un problema muy distinto al de ustedes, porque México tiene una figura para la expansión de la red que consiste en que la empresa del Estado, la empresa que antes era el monopolio estatal, se separó horizontal y verticalmente en divisiones por líneas de negocio. Una de esas divisiones se constituyó como el distribuidor, que no es el distribuidor que es separado al suministrador. Y el distribuidor es el responsable de la expansión de la red. Entonces, el distribuidor incluyó en su tarifa, ¿no?, a través de una figura que se llama ingreso requerido, incluyó en su tarifa la expansión requerida para la red. Pero dado que en el pasado el distribuidor era parte de un monopolio, pues bueno, lo que se ha registrado en los últimos años es un subsidio cruzado. Porque parte de esa tarifa que le ha dado una rentabilidad extraordinaria al distribuidor en México se ha transferido al suministrador que registra pérdidas. Entonces, pues digo, por eso que habría que ver que pues no siempre el pasto está más verde de aquel lado de la colina, ¿no? O sea, creo que todos estamos lidiando en un entorno muy complejo. Insisto, de este lado de nosotros se supone que están los recursos, está la figura. De hecho, las obras tienen una secuencia de aprobación, de identificación, aprobación y ejecución, pero no se ha puesto en práctica. Es decir, nuestro modelo en teoría funciona perfectamente, prevé perfectamente las etapas de inversión. Sin embargo, esas inversiones no se han realizado. Y bueno, ya para cerrar nada más, les muestro cómo es que se ve esto a nivel, digamos, si es que rebanamos esas estadísticas de esos 2015 megawatts de capacidad instalada. Bueno, casi el 98%, como les decía, está en medición neta, ¿no?, si lo medimos en capacidad. Y luego, si nos vamos respecto del tamaño de las instalaciones, pues un número muy cercano, un número mayor del 90% se encuentra en instalaciones de menos de 15 kilowatts. Si nos vamos ya después en cómo se distribuyen esas capacidades acumuladas, pues ya vemos que entonces las grandes instalaciones también tienen un peso importante. Y luego por nivel de tensión sucede algo similar. Si bien el 67% más o menos del total de las instalaciones están en baja tensión, hay un volumen muy pequeño en términos de volumen de contratos, pero muy grande en términos proporcionales de tamaño promedio de contrato en media tensión. Entonces, regresando a la pregunta inicial, ¿no?, ¿dónde tendrían que estar los incentivos para poder detonar todo este potencial de distribuida?
yo creo que tiene que ver justo con esto que yo mencionaba antes, que es revisar el sistema en su conjunto, ¿no? A veces creemos que hay que diseñar la regla y ya lo detonamos. Eso suena un poco como, una vez que se quite este obstáculo ya todo va a funcionar perfecto. No, me parece que en realidad los modelos, y en general los modelos a los que tendríamos que apostar, son modelos en los que las fronteras ya no son tan claras. Yo recuerdo una plática en NREL en Estados Unidos donde algunos de los expertos del Laboratorio de Energías Renovables de Estados Unidos nos comentaban que debiéramos empezar a borrar de nuestra mente esto de sí, la gran generación y luego la transmisión y luego la distribución y luego ya el consumo. La verdad es que esta suerte de distribución, no solo de generación, esta suerte de distribución de recursos obliga en realidad a un rediseño del sistema, y creo que México, por cierto, no está para dar consejos a nadie, pero creo que la única recomendación es muy importante que en este rediseño que permanentemente esté en un proceso de mejora, estén incluidos todos los actores. En México tuvimos, digamos, este backlash que estamos viendo, tiene también que ver con que algunos actores se sintieron excluidos hace casi 9 años cuando se acordó la reforma constitucional. Entonces ahora, en cierta forma, estamos viviendo esa suerte del latigazo de los que dijeron que no los escucharon en su momento. Entonces, creo que y eso es un panel que entiendo discutieron más temprano, dentro de la democratización de la generación distribuida y de las soluciones, está esta parte también de la democratización de las reglas. Creo que es muy importante que en esa escritura, diseño y perfeccionamiento de las reglas, todos los actores. Muchas gracias, Nelson, por tu presentación, muy interesante, y los felicito porque con esas cifras se ve que son muy resilientes, digamos, con la regulación en contra y ese nivel de crecimiento. Quiere decir que el mercado es muy resiliente y por lo tanto felicitaciones por eso. Tenemos que adoptar esa resiliencia y bueno, como mencionaba acá también, el proyecto de ley o la modificación de la regulación de distribución iba por ese lado también, de separar el suministro con lo que es la infraestructura, que estamos todos más o menos de acuerdo que nos puede un poco solucionar este aprieto en el que estamos, una mejor regulación, una mejor planificación sin duda. Estoy completamente de acuerdo contigo de que incluir a todos los actores ayuda y no separar lo que es la generación distribuida de la generación de gran escala, que se ven como dos mundos completamente diferentes que no hablan entre uno y el otro. Así que muchas gracias por tu aporte. Veo aquí en la pantalla, por eso miro tanto para abajo por si acaso, en el chat que hay 4 preguntas. No sé si en el público también hay preguntas, para si no pasar a las palabras de cierre de cada uno. ¿Alguien tiene alguna pregunta? En el chat, no sé, salen unas preguntas, pero si no, me están haciendo así de allá atrás, así que vamos a pasar a cerrar dándole unos 2 minutos a cada uno para que comenten un poco sus conclusiones. Vamos a ir en orden. Gracias. Gracias, Teresita. Sí, a ver, para cerrar, quiero terminar con un poco más de optimismo, ¿no? Porque de repente nos vamos a ir de este panel medio deprimido, de que como que estuviera todo súper terrible. Yo creo que es importante recordar que hemos tenido avances súper importantes. Yo me acuerdo hace años, y a propósito del bonito homenaje que hicieron a Carlos, ¿cierto? Por la tremenda trayectoria que ha tenido el sector. Me acuerdo hace ya casi 6, 7 años, cuando la discusión era si se podía tener renovable o no. Y me acuerdo de algunos artículos ahí del costo que iba a tener la energía renovable para el país. Hoy día esa discusión está despejada. Todos sabemos que el desarrollo de la renovable, de la energía solar y de la energía descentralizada va a ser un beneficio para el país. La duda no está ahí, no está en si queremos o no llegar ahí, la duda es cómo, ¿cierto? ¿Cuáles son las medidas concretas que tenemos que implementar? Pero hemos tenido un cambio de paradigma que quizás no nos hemos dado cuenta porque ha ido súper paulatino y lento, pero que ha sido súper potente en nuestra sociedad y que estamos seguros de que queremos avanzar hacia esa realidad. Entonces ya el objetivo no está en duda. La duda es cuáles son las medidas concretas y eso obviamente lo podemos conversar y discutir y acordar. Y lo otro que también quería mencionar es que, claro, dentro de este panel típico que abordamos los temas más técnicos, ¿cierto? Las discusiones un poco más de detalle, de qué es lo que dice la normativa, de cómo es la permisología, pero también es súper importante no olvidar cuáles son los dolores de la ciudadanía. Nosotros hemos tenido un proceso participativo súper enriquecedor en estos últimos meses de construcción de la agenda de energía,
donde hemos tratado de llegar a todos los territorios, no solo a todas las regiones, sino que también hemos inculcado un poco este concepto de descentralizar la descentralización, de no solo llegar a la capital regional, sino que llegar efectivamente a todos los territorios y entender efectivamente cuáles son sus necesidades. Porque obviamente ese tipo de información no la vamos a levantar acá, no la vamos a levantar en estos salones, en estas discusiones. Acá obviamente podemos discutir temas muy provechosos, pero la idea es llegar efectivamente al territorio a entender qué es lo que les duele a ellos. Y ahí hemos descubierto cosas súper interesantes, como por ejemplo que varias de las barreras tienen que ver con acceso y con información. De que hay localidades que en realidad, aunque quisieran desarrollar este tipo de proyectos, no saben cómo, no saben a quién contactar, no tienen instaladores en la zona, y son preocupaciones que no siempre surgen acá cuando estamos conversando en Santiago, en un salón súper bonito, ¿cierto? Y por lo tanto también es súper importante preocuparnos no solo del punto de vista más macro y técnico y toda la discusión que podemos tener acá dentro de los actores del sector, sino que también llegar a las personas. Que al final del día, ese es el objetivo de la generación distribuida, es que el desarrollo del sector energético se haga desde el territorio, desde la comunidad, y no como lo estábamos haciendo hace algunos años atrás, de forma centralizada, ¿cierto? Desde grandes empresas o grandes entes centralizados, ¿cierto? Y que el usuario al final terminaba siendo como el último eslabón dentro de esa cadena. Esto es todo lo contrario. Acá el desarrollo energético tiene que partir desde las personas. Entonces yo creo que ese es un cambio de paradigma que sin duda que tenemos un montón de desafíos y los tenemos que abordar, y lo que han planteado acá, de todas maneras lo tenemos que trabajar, eso no hay ninguna duda. Pero yo creo que quiero rescatar el aspecto positivo de que logramos un cambio de paradigma dentro de nuestra sociedad y un sector que es súper potente y que tenemos que valorar. Ahora ya el desafío no está en convencernos de que tenemos que avanzar en esta línea, es cómo lo hacemos para masificarlo, ponerle el pie en el acelerador y hacerlo mucho más rápido y que llegue a la mayor cantidad de personas posible. Entonces, solo quiero rescatar ese aspecto positivo antes de irnos todos deprimidos de este panel, de que tenemos muchísimos desafíos por delante, pero hemos logrado harto también. Entonces, dejarlo también con ese mensaje y también con la invitación a todo el mundo a participar en el trabajo que se nos viene durante estos 4 años. La descentralización está dentro de los pilares que mencionó el ministro en el discurso inicial, dentro de los pilares de este programa de gobierno, y por lo tanto la generación distribuida, como mencionaba Rodrigo, no solo eléctrica, ¿cierto?, sino que en todas sus formas. Por eso nosotros hablamos de medios energéticos distribuidos mucho más genérico, ¿cierto? Va a ser una de las principales herramientas que vamos a tener para poder lograr esa descentralización y esa democratización de la energía. Así que solo los dejo con ese mensaje un poco más positivo. Gracias, Francisco, sin duda, y personalmente y a nivel de asesor te damos muchas gracias también, porque también ocupo la palabra resiliencia para ti, porque ahí has agarrado todos nuestros golpes, los de la industria, y la regulación es difícil, digamos, y adaptarse y poder darle en el gusto a todos los segmentos también es difícil. Katy, cuéntanos tus palabras de cierre, tus conclusiones. Quiero recalcar un poco lo mismo que estás diciendo. Desde los inicios de mi carrera allá por hace unos 20 años atrás, que partí con el tema de la generación distribuida. Y siempre el ente regulador ha tenido las puertas abiertas para ir haciendo modificaciones regulatorias según se van requiriendo. Entonces eso la verdad es que si bien siempre vamos a estar requiriendo nuevas modificaciones, el trabajo ha sido conjunto y ha sido bueno. Entonces, desde ese punto de vista, agradecer y ojalá que sigamos así. Estamos todos dispuestos a colaborar. Yo creo que todos tenemos un fin común hoy en día en Chile, que es, punto uno, tener energía eléctrica que sea renovable, combatir el cambio climático. Entonces, todos listos para apoyar. Y me quedé con una cosa que dijo la Tere al principio y que no quiero irme pensando en eso, así que lo voy a dejar planteado, que es acerca de las congestiones. Las congestiones a nivel de transmisión, en que la regulación hoy en día más que todo establece congestiones a nivel de transmisión zonal, las cuales también se dan a nivel de sistemas dedicados, y es cómo se determinan esas congestiones, ya que asociadas a una misma subestación hay PMGD, hay centrales y hay net billing. Si bien estamos trabajando harto con la Comisión Nacional en el tema de la norma técnica, ahí hay que hacer un vuelco bastante rápido porque es muy difícil determinar las congestiones en la subestación considerando todos estos actores, y no hablemos solo de la subestación, hablemos un poco aguas arriba.
Así que eso lo dejo como mensaje final. Muchas gracias. Gracias, Katy. Daniel, cuéntanos tus conclusiones y también un poco, siento que principalmente tú, Rodrigo y Nelson van por la misma línea de cómo tenemos que avanzar. Sí, yo me quedo con las palabras de optimismo de Francisco también. Creo que se ha avanzado harto en entender el rol que pueden jugar los recursos distribuidos. Ya cada vez es menos la discusión que uno tiene que tener para dar a conocer los beneficios que tienen los recursos distribuidos y el rol importante que pueden llegar a jugar en el futuro. Creo que Chile es un país bien particular en ese sentido también. Creo que no vamos a encontrar muchos ejemplos a nivel internacional que nos sirvan para replicar acá. O sea, en nuestros modelos de Concepción al norte, en la expansión eficiente se llenaba de techos solares, se llenaba de PMGD. No sé si en muchos otros países, quizás salvo Australia, se verá un fenómeno así. Por lo tanto, hay harta innovación, no solo cambios regulatorios, sino que también creo que hay bastante innovación que hacer para poder aprovechar esa masificación de recursos distribuidos de manera de también aumentar la resiliencia de las redes, que es uno de los objetivos de no solo mitigar el cambio climático, sino que también adaptar nuestros sistemas de suministro para resistir los embates del medio ambiente que van a ser cada vez más fuertes. Y creo que la generación distribuida y los recursos distribuidos en general ofrecen una oportunidad bien particular para Chile que requiere soluciones a medida que pueden ser exportadas, pero que tienen que ser desarrolladas acá en el país. Hace un tiempo escribimos una columna con algunos colegas de la necesidad de contar con una estrategia nacional en ese sentido para poder maximizar los beneficios de la integración eficiente de recursos distribuidos y creo que estamos a tiempo de empezar una iniciativa en esa dirección. Daniel. Laura va a pasar por esta vez porque si no, no vamos a alcanzar a todas las últimas palabras, éramos muchos invitados. Rodrigo, cuéntanos tus conclusiones. Me interesa el punto que desarrollaste tú, que no lo habíamos desarrollado, que es de la generación no solo eléctrica, sino que otro tipo de generación distribuida, y cómo podemos avanzar en eso también. Bien, muchas gracias. Muy cortito. Estamos en una gran transformación energética. En Chile tenemos oportunidades únicas, comparables a nivel mundial, de ser un país 100% renovable e incluso exportar eso como aporte a la sostenibilidad del mundo. Y tenemos a la demanda al lado del consumo paralizado. Estamos inmovilizados, sin ninguna señal, y los recursos, la mejor forma de salir de esa paralización son las soluciones energéticas distribuidas, descentralizadas. Tenemos que encontrar los caminos con todo lo que se ha dicho para no entrar en detalle. La oportunidad es única y tenemos que activarla. Y me alegro de que el presente gobierno lo tenga incorporado como uno de los mensajes clave en el programa. Así que hay que ponerse a trabajar. Ese es el mensaje. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Nelson, cuéntanos. Igualmente voy a tratar de ser muy breve. Y como decía yo, México no está para darle consejos a nadie, pero creo que una cosa que sí les puede servir de reflexión es, y retomo las palabras que dijeron hace unos minutos en el panel, respecto de las críticas de que la generación distribuida produce desorden, ¿no? Cuando uno escucha a los operadores que tienen más de 30 años de ver sistemas eléctricos, esta es la queja común, es que hay un terrible desorden. Bueno, señores, bienvenidos al siglo XXI. La razón por la que estoy conectado desde México y que esta transmisión no me permite que mi voz no se escuche como la de un robot y mi imagen no se vea pixeleada, porque estamos todavía en una pandemia. Y nadie la vio, o bueno, si bien desde los 80 la Organización Mundial de la Salud dijo, por la forma como estamos produciendo alimentos, para allá vamos, pero nadie sabía exactamente de qué dimensión y con qué profundidad nos iba a impactar. Bueno, esto es un ensayo, yo digo, esto es un ensayo con vestuario de lo que nos espera con el cambio climático. ¿Sí? Nadie sabe exactamente cómo se va a modificar la demanda, cómo va a impactar nuestra infraestructura actual, cómo nos va a obligar a cambiar nuestros patrones de consumo. Y con esto lo único con lo que quiero cerrar es el gran diseño del mercado tiene que prever que vamos a operar en la incertidumbre, no quiero decir desorden, pero sí tendremos que estar listos y por eso era tan importante
como lo comentabas, la resiliencia y la flexibilidad de los sistemas, porque es para eso para lo que hay que prepararse. No para el escenario ideal en el que podemos optimizar o co-optimizar los recursos y entonces esto es utility, esto es distribuida, esta es la expansión de la red, todo funciona como business as usual. No, lo menos común que va a suceder es lo que planeamos. Entonces creo que ese es el escenario al que tendríamos que empezar a acostumbrarnos y para ello diseñar los incentivos o poner los incentivos para que las tecnologías puedan entrar. Incluso cambiar nuestra lógica de planeación, porque nuestra lógica de planeación sigue siendo tremendamente determinística. Sí. Y tendríamos que acostumbrarnos a otra lógica de planeación en la que, así como puede caernos una pandemia, nos puede caer un líder político con ideologías contrarias. Muchas gracias, Nelson. Bueno, darle gracias a todos los panelistas. Fue muy interesante, se nos alargó un poco, pero porque el tema da para largo, es interesante. Y invitar a todos, digamos, a trabajar en conjunto desde el sector público, privado. Como dijo Francisco, también los consumidores son clave en esta transición. Así que no quede aquí, que ojalá nos juntemos de nuevo para poder trabajar en botar todas estas barreras y seguir avanzando como avanzando. Un aplauso para los panelistas, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tere Vial, a todos nuestros panelistas, también a quienes se han conectado desde el extranjero, desde México, de Azolmex, con el profesor Rodrigo Palma. Se van a tomar, por cierto, ahora la foto de rigor.